Las siguientes empresas auspician este bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este bloque de origen rural y en esta oportunidad nos vamos a enfocar estrictamente en cuestiones que tienen que ver con el análisis de la coyuntura económica del país, un tema que es recurrente pero que siempre genera interés en el productor agropecuario. Y fundamentalmente el interés también está generado por este ciclo de charlas virtuales que habitualmente organiza la Asociación Mutual DAN de Tres Arroyos, justamente con la presencia de destacados referentes o representantes de la economía o del análisis económico a nivel nacional. Y una vez más fue convocado el cordobés Carlos Selliaro, el licenciado Carlos Selliaro, que a la hora de exponer en una jornada virtual de casi 2 horas de duración, se enfocó en varios tópicos que tienen que ver con cuáles son los criterios de análisis a la hora de evaluar la coyuntura económica de un país tan volátil como es la Argentina. Y bueno, justamente a la hora de marcar o de mencionar esos ítems, esos apartados, nos pareció muy interesante extractar una parte de lo que explicaba Selliaro ante el auditorio virtual y que tiene que ver justamente con estos criterios de referencia para entender un poquito más esta complicada, esta intrincada coyuntura económica de la Argentina. Lo vamos a compartir con todos ustedes. Lo que hacemos todos los meses en las reuniones es lo que técnicamente llamamos análisis de coyuntura económica. Es decir, hablar de qué pensamos que va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la inflación, con la presión impositiva, con la soja en Chicago o con el precio de Liniers en carne vacuna. Eso es análisis de coyuntura. Ahora, en realidad, para hacer ese análisis de coyuntura utilizamos determinados criterios. Criterios que son parte del bagaje de la ciencia económica en términos de cómo elaborar proyecciones, de cómo elaborar visiones de lo que va a ocurrir. Lo que vamos a hacer hoy es un poco esto a pedido de la gente de la Mutual, mostrarles cuáles son los criterios que habitualmente usamos. Es decir, cuando hacemos análisis de coyuntura, a pesar de que estamos mirando esa coyuntura, estamos utilizando determinados criterios para analizar el funcionamiento de la economía argentina y con esos elementos hacer las proyecciones que nos importan en el acompañamiento de los empresarios que nos contratan. Así que vamos a hacer un poco el seguimiento de cuáles son esos criterios y explicar cómo los analizamos, cómo los interrelacionamos con la lectura que trasladamos después a los empresarios de cualquier lugar de la Argentina. Y en realidad en ese punto, aquí tenemos cuáles son los ejes, digamos, de lo que vamos a charlar hoy. Una primera cosa que analizamos siempre son los ciclos internacionales. Y vamos a hablar de los ciclos. ¿Por qué? Y porque la economía argentina es parte del mundo. A veces hay gente que se olvida de eso. Ustedes dirán, no, pero es obvio lo que está diciendo. Bueno, vamos a analizar cómo utilizamos los ciclos internacionales para interpretar lo que le pasa a la economía argentina y lo que le puede ocurrir en cualquier momento. Un segundo criterio son los cambios de modelos dentro de la economía argentina. Porque más allá de los ciclos internacionales, obviamente en la Argentina también hay ciclos, en términos políticos, que se traducen en modelos económicos distintos. Obviamente las prioridades de política económica de la etapa de Macri no eran las mismas prioridades de política económica que el gobierno de Cristina Fernández. Y uno puede anticipar de alguna manera esos criterios e interpretar para dónde van a ir algunas variables. Vamos a ver esto con un ejemplo. Otro tema son cómo cambian los precios relativos en la economía argentina, lo cual también suele remitir al concepto de esos ciclos que mencionamos. ¿Por qué? Sobre todo cuando miramos las rentabilidades sectoriales. Hay momentos en que en la economía argentina las rentabilidades están del lado del sistema financiero, de las variables financieras y no de los sectores productivos, y hay momentos en que las rentabilidades se ubican del lado de los sectores productivos. Y eso no es anárquico. En realidad tiene que ver con el modelo previo que vamos a charlar y uno puede de alguna manera predecir determinados acontecimientos. Vamos a tomarlo en un ejemplo bien concreto, cuando en el 2016, ya en las reuniones al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, anticipamos ciertas cosas que iban a ocurrir. Anticipamos tasas de interés muy positivas, anticipamos atraso cambiario, anticipamos rentabilidades financieras muy altas. Entonces decíamos, hay que jugar la bicicleta financiera. Y alguien nos decía, ¿cómo podías decir eso al mes del gobierno de Mauricio Macri? Y porque era evidente que iban a ir en esa dirección. Y no había que tener una bola de cristal. Había que interpretar básicamente cuál era la lógica
con la cual estaba planteado el discurso en términos de política económica. Vamos a tocar otro tema que son las inconsistencias, que a veces tiene el discurso de la política y que hay que desgranar de alguna manera. Una inconsistencia muy grande que suele plantearse entre el nivel de empleo y la inflación, y acá vamos a ver en un ejemplo por qué estamos en las reuniones mensuales diciendo determinadas cosas con respecto a la inflación del año que viene, más allá de lo que diga el gobierno. El otro tema es la competitividad y el tipo de cambio real, es decir, el valor del dólar definiendo los niveles de competitividad en la economía argentina. Acá también vamos a mirar los ciclos. La economía argentina tiene ciclos en estos procesos que también son interesantes para evaluar dónde están, por lo tanto, los niveles de competitividad, identificarlos con alguna anticipación y poder, por lo tanto, hacer alguna sugerencia, hacer alguna recomendación empresaria vinculada con dónde van a estar los mejores negocios hacia adelante. Y después están los lobbies y las relaciones de poder. Porque en realidad, esto también me pasa, en la Argentina la mayor parte de la gente identifica que los economistas o son liberales o son keynesianos. Como si ahí terminara el horizonte, digamos, sobre el cual clasificar a un economista. En realidad, si yo tuviera que encasillarme en algún espacio, no me encasillo ni en la visión liberal, obviamente que no, ni tampoco keynesiana. Yo respondo más bien a una corriente de pensamiento económico que se conoce como institucionalismo y que tiene su origen en los Estados Unidos, en realidad, y su máximo referente es un tal Galbraith, que era un economista canadiense, que define que en realidad no se puede entender cómo funciona la economía de un país si yo no sé cómo están marcadas las relaciones de poder económico. Si yo no sé cómo funcionan los lobbies, si no sé cuál es el marco institucional de un país, no puedo nunca identificar hacia dónde van las decisiones de política económica. Y esto es muy importante y lo vamos a tocar después con un ejemplo, cuando evaluamos cómo funciona esto, y todos esos elementos combinados son los que nos ayudan a tener la caja de herramientas, como decimos en economía, la caja de herramientas como profesionales, para poder hacer predicciones, para poder mirar hacia dónde van determinadas variables, siempre en un marco de probabilidad. Siempre en un marco de probabilidad, porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. De tal manera que está claro que todo está en un marco de probabilidades y sujeto a cambios que pueden ser significativos. Como veo la economía argentina, yo creo que el desafío que tenemos por delante tiene que ver con las cadenas de valor, tiene que ver con multiplicar las exportaciones, mejorar la competitividad. Para eso hace falta un tipo de cambio competitivo, como el que tenemos o como el que tenemos que seguir teniendo. Creo que hace falta una reforma del Estado, muy importante, por supuesto. Bueno, y esto fue una suerte de resumen de los principales puntos que desarrolló posteriormente Carlos Sellaro en esta charla habitual que, como decíamos, fue organizada por la Asociación Mutual DAN, pero siempre es importante, siempre es interesante conocer el punto de vista del cordobés, que tiene una mirada bastante concreta y bastante específica y abarcativa de cuestiones que están relacionadas con la situación económica del país y del mundo. Con otro bloque similar, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Que lo pase muy bien. Las siguientes empresas auspiciaron este bloque.